With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Señor Davis, ¿cree que podré llegar a ser estrella? Siempre he huido de esa afirmación como de una epidemia por demasiado aventurada. Pero en su caso es diferente. Usted no puede fallar. Creo que soy bastante bonita, pero no quisiera trabajar en el cine solo por eso. ¿Bastante bonita? Cualquier mujer que resista como luz clave la luna. ¿Luz clave? ¿Qué es eso? Un foco especial para las estrellas cuando se ilumina la escena durante el rodaje. Una luz especial para usted. ¿Como la luna? Exactamente. Tendrá que aprender a distinguir esa luz entre todas las demás. A no perderla nunca, que sea la que realce el brillo de sus ojos, sus labios, su pelo. Pero eso no es actuar. No, no es actuar, ni tampoco todo lo que tendrá que hacer. La última flecha, un podcast del antepenúltimo mohicano. Hola a todos, bienvenidos una vez más a La Última Flecha, el podcast del antepenúltimo mohicano. Volvemos con más cine clásico a este rinconcito donde repasamos esas grandes joyas que ha dejado la historia del cine y como siempre pues me junto con los demás indios como son, por ejemplo, Ignacio Pablo Rico. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos y feliz año. No sé si es tarde para decirlo, pero feliz año. Yo creo que va a ser bastante atemporal, así que puede que esto se publique dentro de un mes, cosas así. Así que feliz año igualmente a todo el mundo que nos escuche. También está al otro lado Miguel Muñoz Garnica. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, yo aprovecho para dar ese feliz año atemporal, ahora en 2021 o en 2031 cuando la gente siga escuchando este podcast. Y listo. Seguro que lo harán. Y también, por supuesto, está con nosotros hoy José Luis Forte. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas a todos y a todas. Tengo que decir que me da un poco de cosa porque leo Ignacio Pablo Rico. ¿Pablo es también apellido o es nombre? Es el segundo nombre. Es el segundo nombre, vale. Es que digo dos apellidos de los dos, pero luego Forte le dejo solo con un apellido. Digo, vale, entonces estamos ahí. Esta semana nos hemos juntado para hablar de una película de Hollywood de esa época dorada de los años 50, además que llama la atención por su pareja protagonista en el reparto, como son Humphrey Bogart y Ava Gardner, una película dirigida por Joseph L. Mankiewicz que se llama La Condesa Descalza. Toda una joya del cine más puro y más clásico de Hollywood, de su mejor época, que nos cuenta la historia de cómo tres cineastas descubren a un diamante en bruto en España, que se llama María Vargas, una maravillosa bailarina, y a la que deciden contratar para llevarla a Hollywood y lanzarla en su carrera al estrellato. El productor intenta cortejarla en vano, sin embargo otro de estos tres cineastas, como es el director, Harry, al que interpreta, como digo, Humphrey Bogart, pues se convierte, digamos, en su amigo, en su confesor, y le va llevando por el buen camino en su carrera, y vamos a ver cómo es la disparatada vida de esta mujer a través de sus distintos amantes o a través de sus relaciones amorosas. Por mi parte tengo que decir que me ha sorprendido porque en principio estaba viendo un drama romántico, y que eso te lo plantea desde el principio ya Mankiewicz, empezando la película por el final, pero de repente he visto hasta momentos de thriller en la propia película, algo que me ha sorprendido demasiado para la época y para el tono en la que esperaba la película, y que al final pues se ha ido dirigiendo a esos derroteros. Pero bueno, antes de empezar a desglosar la película, pues Ignacio, tú que elegiste esta peli, tú que fuiste el que la propusiste para que la viéramos y la analizáramos,
por qué has querido que viésemos La Condesa Descalza, y cuéntanos un poquito más sobre Mankiewicz. Joseph L. Mankiewicz es uno de los cineastas más infraanalizados, digamos, del Hollywood de los años 40, 50, 60 y hasta 70, ¿no? Porque su obra abarca prácticamente esas 4 décadas enteras. O sea, es una obra que, pese a estar trufada de clásicos como Eva el desnudo, de películas de culto como Carta a 3 esposas, o La huella, o El fantasma y la señora Muir, no sé, o sea, los acercamientos a él se han hecho casi en tanto más guionista o autor de películas con grandes diálogos, o sea, en su faceta de escritor, que como cineasta, ya que se lo considero normalmente alguien muy clásico y alguien muy sometido, digamos, a las directrices genéricas. Entonces, yo quería plantear, me interesaba que habláramos de La Condesa Descalza, porque es una película del 53 en la que creo que no es que eclosione aquí Mankiewicz como autor, ni muchísimo menos, pero es quizás en la que de manera más moderna, recordemos que los años 50 son los años en los que explota, revienta la modernidad cinematográfica a la vez en muchos lugares del mundo, apenas unos años después, por ejemplo, de Rashomon, ¿no? Con la que esta película puede tener alguna similitud. Y efectivamente yo creo que es en la que da un paso definitivo hacia esa modernidad cinematográfica que ya estaba apuntada en las películas anteriores de Mankiewicz, ¿no? Para no liar más, voy a introducir un poquito al director, ¿no? O al menos un primer recorrido para hablar de esta filmografía que es muy heterodoxa, muy proteica, que de alguna manera al haber abarcado tantos géneros distintos, producciones, a veces lo mismo te puede hacer una superproducción como La huella, o películas con grandes estrellas como La Condesa Descalza, con Bogart y Ava Gardner, como de pronto rodar una película como La huella con dos actores en un único espacio. Creo que ha habido ciertas dificultades a la hora de identificar sus rasgos autorales, que es lo que me gustaría que intentáramos hacer para empezar, ¿no? Es verdad que en su obra, y lo vemos aquí en La Condesa Descalza, saltan a la vista pues ciertas continuidades, como el calado psicológico a la hora de retratar a los personajes, ese sentido del humor irónico, muy insolente, muy agudo. Y sin embargo, a ver, por un lado, efectivamente hay que analizar el lenguaje en el cine de Mankiewicz. Antes decía que cuestionaba de alguna manera que solamente se lo analice muchas veces como dialoguista, o que se acerque uno a su cine únicamente a partir del uso del lenguaje. Pero es verdad que el lenguaje en sí mismo es muy importante, porque es un cine verborreico, es un cine en el que los personajes no paran de hablar en ningún momento. Las dicotomías un poco de su estética particular es que, por un lado, hay un abuso del diálogo por parte de los personajes que no se callan ni debajo del agua, pero por otro lado hay una desconfianza muy manifiesta del director por el uso que se hace en las películas del mismo, y por otro lado hay como una arquitectura, muchas veces a través de la puesta en escena, bastante recargada, y también desde el punto de vista de la narrativa, frente a esta idea de que lo que prepondera es el propio lenguaje, ¿no? Ahí hay una serie de fracturas que creo que son interesantes. Entonces, en el universo creativo de Mankiewicz, la palabra es directamente, y aquí lo vemos muy bien, un instrumento de dominación. O sea, es el dispositivo a través del que vemos las relaciones de poder entre las personas, ¿no? Recordemos, por mencionar algunas películas suyas, ¿no? Irnos acercando un poco a su filmografía, a Marco Antonio utilizando un discurso para dirigir la turba contra los conspiradores en Julio César, de 1953, o Las palabras como tabla de salvamiento de Thomas Sowell, el protagonista del Americano Tranquilo, de 1958. Y también, evidentemente, cómo el lenguaje en algunas de sus películas culmina una búsqueda para los personajes. Pensemos en quizá su gran clásico, la película más reconocida, que es Eva el desnudo, de 1950, que tiene ese célebre monólogo de Margot Channing, o Catherine en De repente el último verano, una película suya creo que bastante infravalorada, donde el personaje encuentra también a través de un monólogo su redención, ¿no? También, por señalar una película más de Mankiewicz, donde hay un uso del lenguaje creo que bastante interesante, está Murmullos en la ciudad, de 1951, una comedia romántica infravaloradísima, en torno a la idea del chismorreo, ¿no?
en plena era la caza de brujas, lo cual es bastante significativo. Yo creo que el gran problema crítico que presenta su filmografía es esa aparente sumisión que decía antes a esquemas genéricos que predominaban, ¿no? Pero realmente si empezamos a ver sus películas, y esto ocurre antes, lo hablamos detrás de los micros, ¿no? En la Condesa Descalza nos damos cuenta de que hay muchas fisuras en esa apariencia genérica, monolítica, ¿no? De que estamos ante una película romántica y de pronto, evidentemente, se empiezan a filtrar otros géneros y otros abordajes que no son los propios del cine de la época, ¿no? Entonces, él lo que hace es una labor, creo que, de perversión constante de esos códigos de los que bebe. En este caso, esos códigos son, por un lado, el melodrama romántico y, por otro, el cine negro. Es un director que antes decíamos que era problemático acercarse a su personalidad creativa, efectivamente, pero ya en su ópera prima, que es El Castillo de Dragonwyck del año 46, él manifiesta, aunque no despuntaban todavía, los leitmotivs y los temas que acaban recorriendo su filmografía y que vamos a reconocer aquí en La Condesa Descalza, ¿no? Como puede ser pues la presencia de heroínas soñadoras que huyen hacia adelante persiguiendo sus deseos más íntimos, ¿no? Escapando de entornos familiares pues bastante asfixiantes, la radiografía de la aristocracia decadente, ¿no? Que está determinada a perpetuar su descendencia a través del arte, porque esa decadencia también es una decadencia de índole sexual y reproductiva, la lucha de clases como un mecanismo dramático que siempre acaba en la derrota de quienes osan desafiar su lugar dentro de la pirámide social capitalista, o la interacción entre Europa, que aparece siempre como cuna de la clase, aunque también de valores retrógrados, y América, que es la cuna de los grandes valores del hombre moderno, pero también de la vulgaridad consumista. Muy breve, Ignacio, como has comentado, has nombrado El Castillo de Dragonwyck, también ese toque de melodrama, en referencia más genérica a lo que es su forma de crear, yo creo que también muy presente en La Condesa Descalza, ¿no? Efectivamente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que esa película, esa ópera prima es una peli pequeñita, modesta, no es ni mucho menos una gran película, pero efectivamente, desde el punto de vista incluso genérico, es que es un melodrama gótico, con todas las de la ley, ¿no? Y bueno, por ir acercándonos poco a poco más, ya intento no extenderme demasiado, a La Condesa Descalza, hay un tema que a mí me parece clave en Mankiewicz y que aquí lo vamos a ver en todo su esplendor, más que en ninguna otra película suya, que es la preocupación por la dimensión temporal del relato, que él desarrolló muy bien primero en Carta a tres esposas, una de las películas más valoradas generalmente por la cinefilia, donde a través de 3 flashbacks que provocan los efectos de la lectura de una carta, estandariza alguna de las inclinaciones del autor. Y aquí, en esta película, por primera vez, somos testigos de la maestría de Mankiewicz a la hora de recrear la subjetividad del recuerdo y la importancia del recuerdo para tratar de darle una forma a la narración, aunque siempre va a ser una forma incompleta, una forma parcial, nunca va a ser un acercamiento total a lo que es la realidad, ¿no? Sí que define lo que hay en su cine, que es como una especie de temporalidad dinámica, que es muy difícil cristalizar, que es muy difícil de definir, y que, bueno, llega a su mayor grado de complejidad en Eva al desnudo, ¿no? Que es una película sobre la deconstrucción, literalmente, un personaje hasta convertirlo en fantasma, es decir, en imagen cinematográfica, puramente. Yendo ya a La Condesa Descalza, para no alargarme mucho más, yo creo que aquí es donde completa sus grandes meditaciones sobre el medio cinematográfico. De alguna manera, evidentemente ya estaban presentes en una película como es Eva al desnudo. Yo creo que aquí es donde realmente, a través de una concepción muy sofisticada del punto de vista, como antes adelantaba Dani, se abren muchos caminos en el espacio-tiempo que al final acaban colisionando, uniéndose y dando una visión que siempre va a ser fragmentaria, siempre va a ser problemática de la protagonista, de esta María Vargas. En la película, desde un primer momento, se presenta como, bueno, y de hecho insiste una y otra vez en ello, como una especie de reescritura melodramática de la Cenicienta,
sobre dos temas principales, que por un lado está la amargura por la inexorabilidad del tiempo, que nos conduce irrevocablemente a la muerte, lo que no puede ser eterno, lo que no puede perdurar, los sueños de juventud, y por otro lado el ansia de capturar la belleza, de cristalizarla, de conservarla, ¿no? Esta historia de María Vargas, una bailarina, creo que tiene un interés muy especial en el sentido de que, el personaje mismo de María, nos hablan, si en Eva el desnudo se estaba desnudando un personaje desde distintos puntos de vista, aquí se está haciendo lo mismo con este personaje, ¿no? Que quizás sea para mí el más conmovedor de todos los de un director al que se ha acusado mucho de cinismo. Entonces, 3 narradores de alguna manera van desnudando esta figura de ella, y solamente la yuxtaposición de esos puntos de vista puede llevarnos a comprender mejor lo que hay ahí, que al final no acaba siendo más que un misterio, ¿no? Me parece que es un ensayo metacinematográfico del principio al final. Es una película. María Vargas realmente son 3 Marías, ¿no? María Vargas, María D'Amato y María ya la Condesa. La primera María es bailarina, la segunda es actriz y la tercera, se convierte en un personaje de la nobiliario, pero que a la vez tiene que ver con 3 formas de representación, que son la danza, el cine y la escultura. Curiosamente, la única forma de representación que no vemos en la película es la del propio cine, es la de María convertida en actriz. No hay referencias, pese a que es una película sobre el cine, no hay referencias claras a las películas que ha hecho, solamente a su éxito. Nunca la vemos actuando, nunca la vemos filmada, nunca vemos imágenes de las películas, porque realmente de alguna manera la propia película es un reflejo de ese intento del cine de acercarse al personaje, y que es el único, yo creo, que no fracasa. La escultura de alguna manera muestra una visión ideal de ella que no es real. La danza es un momento que se pierde en el tiempo, pero el cine es lo que nos permite perdurar en el tiempo. Por eso digo que es el gran ensayo metacinematográfico de Mankiewicz sobre el propio valor del cine, ¿no? Hay un plano muy bonito de la película, y con esto ya termino, y perdonad que me he enrollado mucho, que es es una película llena de encadenados preciosos. Hay uno de ellos en el que Humphrey Bogart parece como si un proyector, justo antes de la proyección de una de las películas de María, como si un proyector le estuviera saliendo del pecho, estuviera proyectando desde el corazón, ¿no? Bueno, ahí vemos claramente cuál es el valor y la defensa del cine que hace aquí Mankiewicz, que no difiere mucho en el fondo de la que han hecho otros cineastas muy diferentes como puedan ser Jean-Luc Godard o Andrei Tarkovsky. Increíble análisis, lo primero, Ignacio, impecable, o sea, creo que no tengo nada que decir al respecto. Sí que vemos, sobre todo has hablado de esa arquitectura narrativa y de cómo el uso del diálogo marca toda la peli, lo vemos desde el minuto 1, en todo momento hay una figura narrando, y en los momentos que no hay narración por parte de ese personaje protagonista desde el que vemos su punto de vista de realidad, pues están el resto de personajes hablando en todo momento, además de una forma bastante verborreica, pero donde se ve mucho el gran manejo de Mankiewicz a la hora de hacer diálogos, que me parece muy impecable, y donde se ve mucha maestría a lo largo de la película, con grandes escenas que ahora analizaremos. Pero Miguel, por ejemplo, no sé si era la primera vez que la veías o ya la habías visto previamente, cuéntanos. No, era la primera vez. La verdad es que con Mankiewicz yo tengo poco recorrido, porque solo he visto Julio César, que como decía Ignacio, es un ejemplo muy claro del cine verborreico de Mankiewicz, ya solo por su condición de adaptación de teatro, pero bueno, asociaba a Mankiewicz a esa película, y un poco de preparación para este podcast, la que sí que me vi y que me conquistó completamente fue El fantasma de la señora Muir, que yo creo que se escapa bastante de ese carácter un poco verborreico que decía, que señalaba de Mankiewicz, ¿no, Ignacio? O sea, es una película que a mí me gusta mucho. Bueno, es un tema que me interesa en general en el cine, que es la figura del fantasma, no como figura de terror, sino como figura que puede establecer cierta conexión con los muertos. Pero bueno, ahí acaba mi conexión con Mankiewicz. He visto La Condesa Descalza para este podcast, y estaba pensando en qué puedo comentar, pero la verdad es que el análisis de Ignacio ha sido tan atinado que es que ahora mismo me da miedo de decir algo y estropearlo. Pero no, hombre, me gustaría comentar una cosa que creo que llama la atención de esta película antes de verla, que es la presencia de Ava Gardner, un poco como mito incluso, ¿no? Yo no sé si en la época se recibiría así,
pero hoy en día es una de las actrices de Hollywood que más tenemos como una especie de icono. De icono, sí, de icono, de mito de la época es ella. Y en ese sentido me interesa mucho cómo, dos cosas que dice Ignacio, como la historia de una mujer filtrada por 3 hombres, a la que realmente nunca llegamos a conocer. Mi impresión es que el personaje de Humphrey Bogart es el que más cerca está de darnos una imagen real de ella, pero ni siquiera parece que le haga justicia. Y en ese sentido me gusta mucho cómo incidiendo en esta idea de Ava Gardner como mito, lo primero que vemos de ella es una estatua, que también dice Ignacio que es una idealización del personaje, totalmente. Una estatua en la que se reconoce ya a Ava Gardner antes de que se reconozca el propio personaje, y creo que eso crea una ambigüedad muy, muy sugerente entre el personaje y la propia figura de la actriz. Y luego que la primera imagen que veamos de ella en su primera aparición en escena no sean sus ojos, no sea su rostro, sino que son sus pies descalzos detrás de una cortina en un encuentro fortuito con su amante, que creo que toda esa faceta del personaje en la película de coleccionista de amantes, por así decirlo, de mujer que da mucha rienda suelta a sus deseos, me llama mucho la atención cómo queda muy, muy de pasada en la película. Cómo queda siempre como detrás de la cortina, como literalmente en esta escena. Y cómo esos van apareciendo, por ejemplo, cuando le da dinero a uno por la ventana, cuando le dedica mirada a un criado en el barco. Que yo creo que es muy expresivo de cómo este personaje se nos llama a leerlo como una idealista que va buscando su príncipe azul y su primer amor, como la define Humphrey Bogart y como define su fascinación por el conde, y parece acertado, pero por otro lado hay un personaje un poco más complejo, porque no es un personaje virginal, no es un personaje que no tenga ninguna experiencia sexual, y todo eso queda como muy soterrado, que yo lo relaciono mucho, pues eso, con las miradas de 3 hombres que están construyendo inconscientemente una imagen un poco más pulida, diría yo, un poco más limpia de esa parte del personaje, ¿no? Mankiewicz sobre todo intenta conseguir profundizar en el personaje de ella a través de 2-3 conversaciones largas que tiene con el personaje de Humphrey Bogart, que creo que son clave, porque realmente a mí incluso hasta me sorprendió que de repente una peli que empieza tan dinámica, con esa llegada de ellos al bar, la escena de esta mujer bailando, que a pesar de que no se le ve, y que luego creo que comentaréis, muy picada en montaje, vemos la conversación muy animada entre ellos dos, y de repente, cuando toda esta secuencia termina, de repente la peli se para por completo y es 2 personas desnudándose a través de una conversación. Forte, que estás muy calladito y tú eres aquí el que más experiencia tiene en cine clásico. ¿Tú habías visto ya la Condesa descalza? Bueno, a ver, más experiencia. Después de la introducción de fantástica de Ignacio, me ha pasado un poquito lo que a Miguel, pero yo he sacado alguna cosa para comentar, Ignacio. Lo primero, cuando has dicho lo de infernalizado, me he recordado, yo creo que, corrígeme si me equivoco, te refieres que más que no se haya escrito sobre él, o se haya hablado de Mankiewicz, que está considerado un gran director. Sí que es verdad, porque recuerdo a un crítico que ya no está entre nosotros, que yo admiro muchísimo, que es José María Latorre, que escribía en El Dirigido y fue además director dirigido por, también he leído muchas de sus novelas. Como crítico le tengo mucha admiración. Siempre que claro, yo empiezo a leerlo cuando soy muy jovencito, ¿no? Empiezas a leer de cine, etcétera, y siempre se me quedaba marcado, porque claro, a mí, las primeras películas que ve de Mankiewicz, Eva desnudo aparte, claro, son El Castillo de Dragon Beach y El Fantasma de la Señora Muir, que por cuestiones genéricas, pues más cercanas al terror, al fantástico, a mí me atraían muchísimo, ¿no? Y claro, cuando leía a Latorre diciendo que era un director muy apegado al guión, muy de palabra, y que como que no se le valoraba a lo mejor tanto como a otros directores, más en lo visual, ¿no? Siempre me quedaba como un poco, a mí estas 2 películas me gustan mucho, ¿no? Pero bueno, es verdad que siempre se le ha puesto si quieres, por decirlo de alguna manera más común, San Benito, ¿no? De que es un director muy apegado a su guión y aferrado a su guión, y que es más difícil de buscarle las claves, digamos, unas claves visuales, ¿no? Unas claves de cómo es su trabajo a la hora de ponerlo en imágenes, ¿no? Quizás yo sí comparto que es muy difícil ver
qué rasgos comunes puede tener, ¿no? Porque lo normal es que por una forma de hacer o por temas que se van repitiendo se saca la autoría. Pero siempre ha sido esta forma de ver la autoría tan a la francesa que yo cada vez menos la comparto menos. Aunque es verdad que muchos directores la tienen. Y es la manera más fácil de considerar autor a un director de cine que hace cuando te enfrentas a un Mankiewicz, cuando yo creo que es más difícil. Creo que también lo has apuntado, Ignacio, ¿no? Es mucho más difícil ver cuáles son sus formas de hacer, ¿no? También quería decir respecto a esto, lo del uso de la voz en off, ¿no? Siempre tan criticado, ¿no? Yo también siempre he dicho, bueno, el uso de la voz en off es un recurso como cualquier otro, se puede utilizar bien y se puede utilizar mal, ¿no? Es muy habitual que una voz con película en off siempre haya que leer algo. ¿Qué rollo? ¿Te lo tienen que explicar? Bueno, depende de lo que te estén diciendo y lo que tú estés viendo. O sea, el uso de la voz en off, tampoco comparto esa manera lo digo porque también lo he leído refiriéndose a la Condesa Descalza, que la voz en off, machacona, precisamente, a pesar de que es muy verborreica, como habéis comentado, ¿no? Creo que aquí el uso de la voz en off no es para nada un adorno o una forma de evitar contar de otra manera, sino que apoya los puntos de vista de los distintos personajes, ¿no? Uh-huh. De hecho, no tenemos una voz en off, tenemos más de una, ¿no? Otra cosa que quería también comentar es un poquito a lo del melodrama gótico, ¿no? Esto voy a ir rápido porque imagino que después me saldrá en otros momentos, que lo relaciona, como decías, Ignacio, con El castillo de Dragon Beach. Y de alguna manera, otra película que también habéis comentado, El fantasma y la señora Muir, que yo creo que junto a Operación Cicerón y un poquito Cleopatra son las que más cariño le tengo de Mankiewicz, ¿no? Yo creo que El fantasma y la señora Muir también entra de esa especie de melodrama gótico, aunque sea más amable, una película mucho más con un romanticismo más suave, más elegante, aunque con el personaje de George Sanders, ese malvado puro de novela gótica, ¿no? Pues sí nos adentramos en este, si queréis, por decirlo de alguna manera, género, ¿no? Y hay una parte en La Condesa Descalza que es cuando está este momento culmen en que el famoso conde le dice que no, en fin, sí que se ha casado con ella, pero que no espere más allá de que le va a besar la manita, ¿no? Hay unos contraplanos muy, muy chulos, ¿no? De Ava Gardner, que está fotografiada, bueno, mencionar la fotografía, que Jack Cardiff es el director de fotografía de esta película, un director de fotografía asombroso que venía de trabajar entre muchos otros, con Michael Powell y Emery Pressburger. Y hay un plano cuando está el conde contándole al personaje de María Vargas, ¿no? Le está contando este momento culmen de la película, ¿no? En que Mankiewicz primero los rueda siempre separados, en planos separados, el momento del gran cisma que se va a producir en esa pareja, que parecía perfecta, ¿no? La pareja soñada, Cenicienta y su príncipe, en que vemos a Ava Gardner en un plano que está iluminado, que es puro, o sea, en ese momento perdóname que repita tanto melodrama gótico, pero fue en ese plano en que de repente dije, pero si esto es puro goticismo, tenía la sensación de estar viendo a una especie de hermano siniestro o hermano gótico de Douglas Sirk, ¿no? Con un melodrama desaforadísimo, con una historia que dice, pero ¿esto qué es? ¿Pero dónde vamos a ir aquí, no? Que llega casi al, entre comillas, el absurdo ya del guión, ¿no? Donde ese personaje, no sé, un poco ya tal, o desde mi punto de vista quizá un poquito exagerado ya lo de, pero bueno, entiendo que se quiere forzar el drama, ¿no? Ese contraplano de Ava Gardner enfrentada a Rossano Bracci, ¿no? Este conde italiano, me recordaba muchísimo a Narciso Negro, una película de Powell y Pressburger del 47, fotografiada por Cardiff. Ahora me diréis vosotros si os parece o no, pero la iluminada de frente a Ava Gardner, es que de verdad me vino a la cabeza Narciso Negro, que es requete melodrama gótico también, ¿no? Solo que con el punto de vista tan particular y tan siempre extraño y fascinante de Powell y Pressburger, que son directores a los que admiro muchísimo. Quería también terminar rápidamente. Idea mitificada o lo que podría ser este mito, ¿no? En el que vemos sus pies de barro, como se dice muchas veces en la película, que Ava Gardner. A mí me sorprende. Yo creo que está efectivamente buscado por Mankiewicz,
cuando juega con la idea de estrella cinematográfica y de director de cine, evidentemente el director de cine interpretado por ese descreído con corazón, ¿no? Que la faceta quizá más bonita, la que siempre recordamos, de Humphrey Bogart, ¿no? Que también lo interpretabas, pues, era uno de sus registros más habituales en las películas, ¿no? Hay una película que se llama Pandora y el holandés errante del año 51 de Albert Levin, en el que ya ahí surge el mito de Ava Gardner como gran devoradora de hombres, ¿no? Que tiene muchas relaciones, que es un poco como que es aquí María Vargas, que se ve que es una mujer que tiene, que digamos, libre, que tiene muchas relaciones, ¿no? Pero vamos a ir a lo que hay detrás de ella, ¿no? Detrás de esas aventuras que pueda tener o no, vamos a conocerlas de verdad, no nos quedemos en esa superficie, ¿no? De lo que haga con su vida, que pueda hacer lo que quiera. Eso por un lado. Todo ese mito ya construido en la película en base a una actriz que ya tiene ese mito en la vida real. No recordemos que cuando rueda Pandora y el holandés errante aquí en España tiene ese lío con Mario Cabré el torero, en fin, ya corría mucha prensa rosa sobre Ava Gardner. Y también sobre la idea de mito y de escultura. Hay una película que, porque yo había visto más de una vez, pero ya sí es verdad que hace mucho tiempo, La Condesa Descalza, y al verla otra vez, la escena que, bueno, siempre que sale la estatua que ha encargado hacer el conde. No sé si habéis visto una película de Ava Gardner, una de sus primeras películas. No sé si es la primera en que es protagonista total, pero es una de las primeras que la lanza a la fama. Una película del año 48, se llama Venus era mujer. Está dirigida por William Asayter y Gregory LaCava, otro director que admiro muchísimo, aunque no está acreditado en esta peli. Venus era mujer, una comedia simpática, ¿no? Muy agradable de ver, donde Ava Gardner hace de Venus, que es una estatua, y se transforma en mujer. La belleza de Ava Gardner en esta película es sobrecogedora, y eso que a mí Ava Gardner no es ya mi modelo de mujer. Como si yo pudiera tener alguna, pero qué desgraciada soy. Bueno, pero me hace, pero la estatua de la película Condesa Descalza me recuerda muchísimo a la de esta película, Venus era mujer, que fue la que lanzó o le empezó a darle fama a Ava Gardner como mujer de una belleza impresionante, porque si podéis echarle un vistazo a la película vais a ver que realmente nace un mito, porque es algo muy, muy impactante, ¿no? Aunque ya también estaba anteriormente esta película de Douglas Sirk, Forajidos, ¿no? Que creo que es del 47, creo que quizá un año antes, ¿no? Pero bueno, está Forajidos, que también me imagino Ava Gardner con Burt Lancaster, que vaya pareja y vaya peliculón, por cierto. Pero bueno, es el nacimiento de ese mito de la... que claro, en el que los espectadores ven a Ava Gardner mezclando esas dos imágenes que yo creo que utiliza Mankiewicz. Ahora, si queréis, pues lo comentáis si os parece o no. Como ese mito que viene Ava Gardner lo utiliza él para construir su propia película, ¿no? Que está construyendo una película sobre mitos, ¿no? Sobre un gran director que está en decadencia, sobre el nacimiento de una gran actriz que se va a convertir en una belleza mítica con solo 3 películas. No podía dejar de pensar en... ¡Ah, madre mía! El actor de Rebelde sin causa, por favor, que solamente hizo... Sí. ¡Qué cabecita! La edad, amigos. Jay que también hizo solo 3 películas y se convierte en un personaje, en un actor mítico, ¿no? No podía dejar de pensar en todo momento en eso. Y bueno, esto era rápidamente lo que quería comentar. Estas películas, ¿no? La de Albert Levin, Pandora y el holandés errante, un poquito, porque además, de alguna manera siempre me recuerda a La Condesa Descalza, aunque yo prefiera la película de Levin, pero bueno, no es porque me parezca ni mejor ni peor, son simplemente una cuestión de gustos, ¿no? Pero Venus era mujer sí me parece un referente brutal a lo que era la construcción de Ava Gardner como mito, que yo creo que de alguna manera Mankiewicz utiliza como base o como lo que ya hay, no sé si me estoy explicando bien, de mítico en esa actriz, le sirve para la construcción de la propia película, ¿no? Porque aunque Ava Gardner en la película está presentada siempre en planos en que sale guapísima, muy cuidada en la fotografía, en todo momento, la escena que comentaba Dani, que está hablando con Humphrey Bogart, que está descalza, que está allí en su casa, aquella en España tan horrible, sale ella y, madre mía, sale vestida impecable, guapísima. Pero bueno, es normal, ¿no? Es el cine clásico de Hollywood, ¿no? La verdad es que es impecable toda esa parte de la peli y sobre todo cómo hace de Ava Gardner ese icono a través de lo impresionante que la pone en pantalla, tanto con el vestuario como en el maquillaje, que es increíble y que hace honor, como dices, a ese cine clásico de Hollywood. Miguel, ¿tú querías comentar? Sí, bueno, yo quería decir que mi comentario iba un poco en esa línea de lo que dice Forte, como mi impresión, y por lo que dice Forte ya era una impresión con la que Mankiewicz jugaba en la época,
es que estamos viendo un mito y a un mito muy, muy maquillado, lo has dicho literalmente. Y mi idea era que, pese a que sí que tenemos cierto acceso al componente personal emocional de esa mujer, la parte no maquillada del mito, los pies descalzos, por decirlo en corto, es una cosa que pasa muy soterrada por la película, que a eso iba. Pero bueno, yo de lo que ha dicho Forte quería retomar ese plano que mencionabas de Ava Gardner en la habitación conyugal cuando ya ha descubierto la sorpresita que le tenía guardada a su marido. Creo que te referías a ese plano medio en el que ella está asomada a la ventana, ¿no? No, es justo el plano cuando él está hablando, el contraplano que ponen de ella. Uh-huh. Es un plano, no llega a ser americano, pero bueno, es un poquito más abierto que medio. Me refiero a uno de esa misma escena que debe ser un poquito posterior, o sea, porque yo la cierta dificultad que tuve con esta película, que la verdad es que fue decreciendo conforme avanzaba, pero a mí suele echarme un poco hacia atrás en una película lo que dice Ignacio de la verborrea, tanto de los personajes en el recitado como en la voz en off. Y la cosa es que eso lo tiendo a ver como un problema. Y creo que en este caso, además lo que hace... Claro, en un principio yo pensaba que lo que hace es un poco distraer, ocultar los logros visuales de Mankiewicz, pero escenas como esta me hacen replanteármelo un poco, porque lo que veo en esa escena es como Mankiewicz desarrolla mucho la secuencia a raíz del banquete de boda, a raíz de la conversación con Bogart, a raíz de ese baile de los sirvientes que vemos de fondo, y como en esa escena frente al lecho conyugal en la habitación lo recoge todo de una manera muy sintética, muy meritoria. Y en ese momento me refiero a un plano en el que Ava Gardner, cuando su marido ya le ha dicho que es impotente y que se lo había callado hasta ese momento, la cámara se vuelve hacia ella, mirando por la ventana, en silencio, en un plano medio, y ese silencio, por muy breve que sea en la película, de pronto recoge muchas cosas, porque ya solo por la colorimetría, que es el rojo del interior frente al azul del exterior, en la propia significación que se nos ha creado del exterior, en el sentido de que ese banquete de los sirvientes, donde reina una auténtica diversión, donde ella de verdad pertenece, lo hemos visto en la escena del baile con los gitanos antes y lo hemos visto en sus orígenes, en ese momento se está dando cuenta de que ese mundo le ha quedado completamente vedado. Y en ese momento también toda esta cuestión que comentaba del deseo sexual muy soterrado del personaje a lo largo de la película se queda muy, muy bien expresado en esa cama que queda de fondo durante toda la escena mientras ellos hablan, que se supone que es la cama donde van a consumar su relación y termina siendo la cama donde ella se echa a llorar desconsolada. Entonces, a eso iba con cómo Mankiewicz, cuando pone su película en silencio, aunque sea durante un solo plano, aunque sea durante unos pocos segundos, de pronto brota mucho lo bien que sabe contar visualmente y sobre todo cómo su gusto por prolongar mucho la escena mejora más con el hecho de que sabe rematarlas, que sabe recoger todo lo que ha ido sembrando a lo largo de esas escenas, ¿no? Creo que esto también lo vemos. El momento en el que unas escenas después de esta que has hablado del momento en el que el marido del conde por fin le dice la realidad de su matrimonio al personaje de María. A posteriori vemos qué ocurre al final, que bueno, vamos a decir que el conde la mata porque ella está teniendo un affair con otra persona que yo siempre he tenido en mente, que es este conductor de velero al que echa la mirada, no sé por qué, yo lo directamente... El chofer. O el chofer, sí, vamos, es mi idea. Y vemos quizá ese mismo silencio que Mankiewicz utiliza también para enfatizar en el momento en el que él va con el cuerpo de ella y lo pone al lado de la estatua, y ahí vemos un silencio enorme y un plano fantástico que además llena la pantalla con Humphrey Bogart, el marido, la sombra del marido que se cierne sobre el cadáver de ella, y al otro lado la estatua de María, ¿no? De la condesa descalza. Creo que resume muy bien porque tenemos al testigo, tenemos a ese príncipe azul que se ha convertido en demonio, contrastado por la sombra que se cierne en el cadáver de ella,
y es lo que podría haber sido y lo que al final ha resultado ser. La verdad es que algo bastante tremendo, muy dramático y visualmente muy potente. Me ha dado mucha pena que no estuviera Mariona, iba a estar con nosotros Mariona Borrul, otra de las colaboradoras del programa, no ha podido estar, y sí que creo que tenemos que hablar de el trato a la mujer y el maltrato a la mujer en esta película, porque creo que es un punto importante y un escollo bastante importante que tiene actualmente esta película, que una relectura a día de hoy es auténticamente terrorífica. Ignacio. Bueno, yo recupero un par de cositas que habéis dicho vosotros y me zambullo ya en este tema. Cosas muy interesantes, por ejemplo, ya lo que hablabais los tres realmente y que tú has rematado, Dani, sobre el tema de lo significativo que es también el silencio en una película aparentemente tan verborreica, que digo aparentemente porque es verborreica pero no es discursiva. Yo creo que se ve muy bien, hay muchos momentos en los que nos damos cuenta que existe una fricción, ya no solamente una fricción entre la voz en off y lo que estamos viendo, sino un reconocimiento constante de la voz en off de ser incapaz, o incluso los personajes cuando hablan de ser incapaz de acercarse a esa realidad misteriosa que acaba siendo María Vargas, que es mucho más que un mito, es mucho más que una bailarina, es mucho más que una escultura, es un ser humano, ¿no? Con toda la complejidad que eso implica. Si en Eva al desnudo hablábamos de cómo se desnudaba a través de la mirada de una mujer para exponerla totalmente, aquí es al revés, se la viste. Cada cual la viste a través del instrumento que tiene con fines distintos. Digamos que el único que se salva en cierta manera pues es el cineasta, porque es aquel que porque sabe que no puede acceder al misterio esencial de esta persona, sabe que no puede capturarla, sabe que no puede convertir la belleza pues en eso, en algo cristalizado, en un objeto, que no se puede cosificar la belleza, que creo que es la idea de la propia película. Bueno, he dicho cosas muy interesantes y desde ese punto de vista simplemente quisiera remarcar una película en la que se ve muy bien y quizá de manera aún más clara el papel que puede llegar a tener la voz en off en el cine de Mankiewicz. Es al final de su película De repente el último verano, quizá una de sus pelis malditas, de las menos apreciadas a día de hoy, o de las más problematizadas. Al final se nos narra a través de un monólogo que es casi un discurrir libre de conciencia, un trauma, ¿no? Pero a la vez que se nos está narrando, se está subrayando con música y lo estamos viendo representado. O sea, realmente os invito, si no habéis visto la película, a verla, porque los efectos estéticos y las fricciones que se producen entre el sonido, las imágenes y la voz en off son absolutamente brutales, ¿no? Llegan a ser de una riqueza equiparable a lo que se ha encontrado años después, por ejemplo, en una película como a lo que se le ha reconocido, quiero decir, años después, una película como Historias extraordinarias de Mariano Ginás. En fin, sobre el tema de la mujer en la película, en realidad, hoy que a mí también me hubiera gustado mucho que estuviera Mariona y escucharla hablar a ella de esto, que sé que son perspectivas que le interesan mucho. Pienso que realmente hay que tener en cuenta una cosa. Primero, es una película que usa el punto de vista de una manera... Mankiewicz es muy consciente en esta película. Yo antes trataba de poner otros ejemplos en su filmografía de lo mismo. Nos está hablando sobre la parcialidad a la hora de apreciar la realidad. Todos los personajes son presos de una serie de cosas, de sus taras, de su clase social, en fin, de todo lo que configura su psique, ¿no? Son personajes con un background muy dado y son personajes, me refiero a los personajes masculinos, ¿no? Con unas masculinidades realmente bastante frágiles, quizá excepto el de Bogart, que es el único que se acepta como es, que es un hombre que ha tratado de estar en paz consigo mismo, pero el resto de personajes masculinos, como no narradores, de alguna manera se nos expone en todo su patetismo, ¿no? O sea, son personajes con psicologías muy complejas, atormentados, con unas masculinidades francamente frágiles, siempre a punto de romperse, con una falsa fortaleza que no paran de exponer constantemente. Y hay que tener en cuenta que en la película no deja de hablar, y antes creo que era Miguel el que lo señalaba, de un montón de hombres, no solamente los narradores, tratando de hacer suya, de apropiarse de la belleza de una mujer, ¿no? Y la película desde este punto de vista nos habla, o sea, utiliza el tema de la belleza para hablarnos de
de aquello que nos es inapropiable, ¿no? En el fondo creo que la película tiene un discurso bastante feminista, todo hay que contextualizarlo en su momento, y bastante potente al estar protagonizada por alguien. Es verdad que es todo un tópico, ¿no? La mirada masculina, la mujer como misterio, como fuente de belleza, pero es verdad que a través de esa belleza se está empoderando constantemente al personaje, ¿no? Es una película que habla sobre la imposibilidad de cosificar, incluso cuando se quiere cosificar a alguien que es mucho más que ello. ¿Qué pasa? Que claro, efectivamente, a lo mejor pues es algo que desde el punto de vista del feminismo de cuarta ola le puede resultar bastante problemático, que es el entender como una parte constitutiva del ser humano, en este caso de la mujer, el tema de la belleza, ¿no? O sea, la belleza como algo inherente. Y es verdad que ahí yo entiendo que puede ser depende del punto de vista con el que se acerque uno y de las condiciones ideológicas de cada cual, problemático. Y sin embargo creo que es muy honesta en todo momento, porque ni siquiera el propio film de Mankiewicz, ni siquiera Mankiewicz como director es capaz de mostrarnos, de desnudar, perdonad por la recurrencia a esta metáfora, pero es que está a huevo, ¿no? De desnudar de alguna manera al personaje, de mostrárnoslo con los pies en el barro por fin, como es ella verdaderamente. O sea, habla de alguna manera de la imposibilidad de acercarse a un personaje que acaba, digamos, escabulléndose entre los dedos de todos los hombres, no dejando apropiarse por ninguno, que ella marca los límites de su propia sexualidad, de lo que quiere enseñar de ella, de lo que no quiere enseñar, de lo que quiere compartir y lo que no quiere compartir, y que finalmente acaba siendo tan grande que es más grande que la propia película, más grande que la escultura. De alguna manera es verdad que la película, como adelantaba antes, defiende el cine como manera de acercarse a ese misterio, pero es un misterio completamente irresoluble. La película en sus imágenes no deja de reverberar la idea, y no solamente en los diálogos, ¿no?, sino en la manera en que se nos filma esta belleza de Ava Gardner, de que ese misterio inherente a la complejidad enorme que hay detrás de esta persona, que es mucho más, antes lo decíais, que una cenicienta, no es mucho más incluso que lo que ve Bogart en ella, pues me parece que es completamente dignificadora del personaje, ¿no? O sea, es una película de alguna manera que contra las tentativas de cosificación a partir del arte de lo que es el cuerpo, su propia libertad. En fin, ya me estoy haciendo un lío y os dejo pasar. Para mí ha habido una frase con la que me quedo, que es que dices que es una mujer que se pone que ella pone sus propios límites, que no tiene límites en su vida, porque realmente ha llegado de la nada a tenerlo todo, a convertirse en condesa, a ser una estrella del cine, a ser una mujer conocida y amada por el público. Y de repente, en esa sexualidad donde ella pone los límites y donde ella es dueña de su propio cuerpo, de repente es la propia sexualidad y el propio sexo la que le pone límites. Lo que le lleva a hacer lo que quiere hacer, y lo que pone la chispa al final de la película es el propio concepto del sexo que no se puede consumar. No sé, me ha gustado mucho la reflexión que has hecho. Forte. Bueno, disculpadme que primero de nada... Yo también diga que se echa de menos a Mariona, ¿no? Sí, es que se echa de menos a Mariona. Sea como fuere. Un abrazo a Mariona, que me está escuchando. Creo que la cuestión feminista, lo habéis explicado bien, también es una película, pues es de su época, es del año 54, pero creo que el mismo hecho, yo creo que potentísimo, de darle el protagonismo y dar además un papel potente, con grandes parrafadas de texto, una Ava Gardner que la vemos como actriz, pero como actriz. En un momento en que Ava Gardner se utilizaba con ella una frase publicitaria que particularmente detesto a muerte, que es esta frase de el animal más bello del mundo, ¿no? Solamente el hecho de repente que ese, entre comillas, animal más bello del mundo se planta ante ti como una persona y sea un personaje tan bonito, ¿no?, tan humano, que precisamente huye de todo lo que se estaba construyendo sobre ella, ya es una puesta en valor de Mankiewicz, de este personaje femenino, que yo creo que es muy, muy potente. Quizá lo que a mí sí me chirría un poco más es quizá el momento en el que la película estalla como melodrama. Ocurre siempre que cuando en el cine clásico se empiezan a tocar temas, entre comillas, escabrosos, en un momento que son, digamos, adelantados, terreno
que no son habituales, se está hablando en algún momento muy abiertamente de sexo. O sea, en el año 54 lo que se está diciendo aquí, que literalmente lo que está diciendo el otro, oye, mira, que no me voy a acostar contigo porque es que literalmente en la guerra me han destrozado todas, o sea, no tengo partes del cuerpo, ¿no? O sea, que no es que sea solo impotente, es que vamos más allá. Sí, es que prácticamente, o sea, es una cosa ultra dramatiquísima, ¿no? Encima apoyado por la idea de la guerra, y una hermana, que es la hermana del conde, que cuenta que su marido también murió en la guerra, historia de dolor que arrastra la familia, ¿no? Y estas partes melodramáticas en las que claro, ahora en el que cualquier serie televisiva ya te suelta 4.200 bromas de sexo por segundo, que estos salgan con tanto cuidado hablando de estos temas, quizás lo que a ojos de hoy pueda chocar más. Claro. Pasa con muchas películas, siempre que por las primeras películas que se empieza a hablar de la homosexualidad, las primeras películas que se empieza a hablar de abiertamente de por ejemplo la virginidad, cosas así. Estas primeras películas que dan los primeros pasos, a ojos de hoy quizás nos chirrien un poquito, pero no olvidemos que en el Hollywood clásico estamos hablando que estos temas los están hablando Humphrey Bogart y Ava Gardner. Están hablando, oye, que mira, que mi marido no quiere acostarse conmigo, ¿no? Ojo, que son pasos adelante, aunque ahora nos parezcan, si queréis, incluso un poco, entre comillas, inocentes como de la manera que se abordan, ¿no? Recordemos que en aquella época la palabra virgen era una palabra absolutamente prohibida en una película para ponernos en situación, ¿no? Y aquí está hablándose demasiado, que hay momentos que se habla como mucho de sexo que en la película, digo, madre mía, aquí Mankiewicz está el tío lanzándose aquí sin... O sea, que también tengamos esa perspectiva presente, ¿no? Que es muy importante a la hora de abordar las películas, intentar darle su valor y que no seamos injustos con ella, ¿no? A mí quizá, como digo, esa parte melodramática me gusta menos porque creo que el personaje del conde es el que peor está construido. Es la sensación que tengo. Es un personaje que empieza como lo vemos como lo ve ella, que esa idea me gusta mucho, como el príncipe que llega y la salva en un momento de crisis, y es, bueno, pues la Cenicienta y el príncipe, ¿no? Pero enseguida, de una manera muy... casi no da tiempo, ¿no? Me gusta, por una parte me gusta porque Mankiewicz quiere que nos sintamos como ella, que ese personaje que es luminoso, que llega con esos hombres tan despreciables de lo que está rodeada al final, ¿no? Ese maravilloso Mario Göring haciendo de ese Brenzano, como se llame, ¿no? Con un actor que admiro muchísimo, que también ha trabajado mucho con Powell y Prepulga, con Jack Turner, ¿no? De repente llega este personaje y claro, por comparación es una maravilla este conde, ¿no? Pero de repente 4 planos después, el tío es el más despreciable de todos, o sea, un personaje por parte más humana, etcétera, pero es insalvable, creo yo. Y quizá ese paso es demasiado brusco, aunque ya después explicaré que hay un momento en que ya se empieza a apuntar, y que eso sí me gusta bastante, que se lo empieza a apuntar esa faceta siniestra oculta del personaje, ¿no? Pero creo que se dispara demasiado pronto. En parte creo que bien por Mankiewicz, porque quiere hacernos sentir como se siente, como le va a pasar a la propia Ava Gardner, que esto le va a dar en la cara y va a ser un guantazo, o sea, su mito se va a caer prácticamente en una conversación, ¿no? Él quiere hacer un poquito ese efecto con nosotros, pero creo que no le sale tan bien, sobre todo viniendo de un personaje tan fascinante, ese primer tercio de película tan apabullante, con un Humphrey Bogart y una Ava Gardner que están los dos, no solamente que estén geniales, sino que los diálogos son buenísimos, la trama es de lo más interesante, encima una trama muy gratificante, ¿no? Porque vemos al director que tiene que aguantar la broma de el humor obsceno y horrible de ese productor tan desagradable, ¿no? Y tenemos ese momento maravilloso en que el director, con su tranquilidad, con esa empaque que le da Bogart, ¿no? Ya tan mayor, pero tan elegante, con tanta clase, ¿no? Ese guantazo que le da en la cara, eso es muy gratificante para el espectador, que en el resto de la película ya no lo volveremos a vivir, ¿no? A mí también me desconcertó eso que decías, por cierto, de cómo el conde se convierte en un monstruo que ha sido en plano para otro, pero creo que en ese sentido la película va muy a la par que el personaje de Ava Gardner, porque vemos que es que en todo momento ella no lo entiende. Ella está convencida de que le va a decir que ese hijo que espera... Bueno, que no llega a decírselo realmente, pero ella está convencida de que va a adoptar un talante dialogante con él y él lo va a entender todo y tal, y lo que se nos desvela en esa escena en la que la asesina es que estamos ante un personaje que los otros nobles expresan su admiración por él antes en las escenas anteriores porque es el único auténtico noble que queda en la película, pero claro, un noble es lo que es, y es un tipo con unos códigos de honor y unas reacciones cuando considera que su orgullo masculino ha sido herido, pues que llegan a esos puntos, ¿no? Entonces es más purista que ningún otro personaje de esa clase alta que muestra la película, pero claro, ese purismo es lo que lleva a un final como ese.
Pero en fin, yo lo que quería comentar, aparte de esto, era cómo en favor de que la película tiene un discurso crítico con la mirada sobre la mujer o como la mirada masculina, que decía Ignacio, que es un poco tópico, pero bueno, es su propia construcción narrativa. Yo creo que la propia película asume que su construcción narrativa es un fracaso a la hora de contar el personaje. Es una película, Ignacio mencionaba a Rashomon y creo que la idea de fondo es la misma, es decir, si la película diera un solo punto de vista, visual o narrativo, probablemente esa idea no brillaría tanto, pero al asumir tres puntos de vista o tres voces en off que además dicen expresamente que hay cosas que no entienden, la propia película nos está poniendo muy de manifiesto que ese personaje de Ava Gardner no se puede contar, que lo que hay en ese fondo es un misterio y que no se puede contar. No es que no se pueda, es que no se puede con los mecanismos de guión y con los mecanismos narrativos que la película asume como los códigos compartidos en el cine y en la narración de la época. Y de hecho la película tiene muchas chanzas con la escritura de guiones, ¿no? Y con el personaje de Humphrey Bogart que dice, si esto fuera una película pasaría esto, si esto fuera la vida pasaría esto. O sea, la película es muy consciente de las maneras de contar dominantes que hay en esa época. Y la película asume esas maneras de contar dominantes, pero a partir de esas maneras de contar termina en su insuficiencia, ¿no? No sé si me explico. Precisamente la película es una puesta en crisis de todo un paradigma clásico, o sea, la recurrencia a géneros, la recurrencia a tropos, tanto visuales como genéricos como narrativos, muy claros. Antes se hablaba del melodrama, del goticismo, se hablaba también en esta conversación del cine negro, ¿no? Con este Bogart que de pronto parece Marlowe en la escena clímax de la película. Realmente hay una puesta en crisis de ese clasicismo, ¿no? O sea, se nota que el cine mundial se empezaba a sintonizar completamente en ideas en ese momento, y efectivamente es la crónica de un fracaso. Y de hecho hay que decir que es una película que se desarrolla en las detrás de los bastidores del cine, hasta el punto en que, como decíamos antes, no se llega a ver ninguna imagen de ninguna películas, ninguna imagen de rodaje, y sin embargo lo que trata de mostrar es la faceta humana que se halla detrás, digamos, de ese mundo creativo, y cómo realmente hay como una especie de, y creo que en esto la película es muy inteligente, de simbiosis o de unión entre lo que es el fracaso artístico y el fracaso humano. O sea, la película parece que nos estuviera hablando del fracaso de toda una época, del fracaso del americano, del fracaso del europeo, en fin, del fracaso de toda una serie de constituciones de la masculinidad, una serie de ideas que no podemos separar en ningún momento en la película de lo que son las tentativas creativas, artísticas, por así decirlo, de los propios personajes, ¿no? Excepto de la propia María, que era feliz bailando. Hay incluso hasta un choque real donde se menciona el American Way of Life, de mi vida es mejor que la tuya, entre un italiano y un americano. O sea que va muy por ahí en lo que dices, Ignacio. Yo quizá más que un fracaso, esto ya si queréis luego lo comentamos porque lo digo, pero tampoco lo voy a afirmar 100%, más que un fracaso veo la muerte de sobre todo en El Conde, está claro, no es la muerte de una época, es la muerte de la nobleza europea, algo que obsesiona también a los norteamericanos, ¿no? Porque es algo de lo que carecen, ¿no? Entonces, siempre está esa nobleza europea como algo, están obsesionados con esa idea de que Europa muere la casa Usher, incluso de una manera física, ¿no? Que se parte por la mitad y se hunde en el lago. Aquí prácticamente vamos a ver lo mismo con este conde, en el que la línea generacional muere, que es una idea que obsesiona mucho. Es decir, que es algo que se repite mucho en la literatura norteamericana, de la muerte de lo europeo, ¿no? Con sus clases, sus estratos sociales, su nobleza, siempre con ese toque a corrupción y malvada. Lo veremos después en la escena que he seleccionado, ¿no? Entonces, no lo veo más que eso, es como la muerte, la decadencia. Mueren, digamos, fracasando de alguna manera porque no consiguen tirar hacia adelante. Aunque bueno, entre comillas, porque los nobles siguen haciendo un poco lo que le da la gana, ¿no? Pero no sé si consigo explicarme bien en la idea entre lo que es un fracaso, que sería, por ejemplo, un director que sus películas fallan y se va a la ruina y todo el mundo lo un poquito como empieza Bogart, como su personaje de director, que empieza en parte como un director ya fracasado, ¿no? Uh-huh. El que va a tener una última oportunidad y por eso aguanta las tonterías de este productor estúpido, ¿no?
Sin embargo, aquí es otra cosa. Yo lo veo más como eso, decadencia, muerte de una época, muerte de muchas cosas, muerte de un linaje que se habla directamente de ello en la película, ¿no? Creo que ya es el momento de empezar a analizar las escenas. Cada uno, como siempre, hemos elegido una escena de la peli para traerla y resaltarla. Y creo que vamos a empezar por ti, Ignacio, porque es la primera que aparece de las 4. Así que, ¿qué escena has elegido? Pues he elegido la escena en la que, bueno, no vemos a María bailar. Esta escena es muy interesante, de hecho es la segunda escena de la película. Al principio la película arranca con el funeral de María Vargas y en la siguiente escena se nos cuenta cómo el personaje de Humphrey Bogart y sus acompañantes van a ir a conocerla en el sitio en el bar, no sé si es una especie de tablao o qué, en Madrid, donde ella baila todas las noches, ¿no? Ellos llegan tarde al baile. Y nosotros aquí lo que vemos es, no vemos el baile de ella, lo que vemos es la reacción en la cara de los espectadores y espectadoras. Los espectadores completamente embebidos, algunas espectadoras también maravilladas, otras indiferentes y algunas dándole codazos directamente en el esternón a los maridos para que quiten los ojos de María, ¿no? De alguna manera se nos define el personaje y esto es bellísimo y es es parte del espíritu de la película a través de su propia ausencia en las imágenes. Esa ausencia que va a acabar también reverberando y estando presente incluso cuando ella está en pantalla. Acordémonos que como hemos creo referido todos de alguna manera, es una película sobre la imposibilidad de acercarse a este personaje o de desvelar su misterio, como mucho de invocarlo desde el propio cine. Y creo que apunta maneras de un modo muy bello, ¿no? Como veis, no es un gran análisis lo que quería realizar, pero sí que me gustaría hermanarla con algunas producciones posteriores, ¿no? Que han tenido pues bastante peso en la modernidad cinematográfica, como puede ser ya unos años después Una mujer es una mujer de Jean-Luc Godard, donde también una escena de baile se resuelve parcialmente en términos parecidos. Muchos años después, ya en el siglo XXI, Goodbye Dragon Inn de Tsai Ming-liang, una película que también vemos reflejado un film en buena medida en el rostro de los espectadores, o Shirin de Abbas Kiarostami, ¿no? Esta película en su momento que ahora casi nadie recuerda, pero en su momento fue bastante polémica. Y yo creo que la gracia de todo esto es esa idea de leer, o sea, del cine también como aquello que tratamos de aprender de él, ¿no? Aquello que es capaz de hacer en nosotros. Es una especie de conciencia en la idea misma de espectador muy moderna. La idea del espectador, de quien mira, pues eso, de quien está viendo una película, de quien está viendo un acto de violencia, de quien reacciona entre ellos, es una escena que prácticamente, o sea, es la incorporación del espectador a la obra es pura modernidad cinematográfica. Tengamos en cuenta que hay un precedente, hay muchos precedentes, pero hay algunos como Los viajes de Sullivan de Preston Sturges, es una grandísima comedia que ya está haciendo esto, pero el paso que da adelante en esta película Mankiewicz es el hecho de que María no esté presente de ninguna manera en la escena, no llegamos a verla. La primera vez que la vemos, como había comentado anteriormente Dani, es con o Miguel, perdona que ahora mismo no me acuerdo, es esta cortina también muy significativa que la cubre con los pies justo, y solamente se asoman los pies, ¿no? Uh-huh. Es muy curioso esta secuencia también, Ignacio, porque igual que se nos evita que podamos ver las expresiones artísticas de María Vargas, aquí como bailarina no la vemos, como actriz nunca la vemos. Sin embargo, posando como estatua, sí la vemos, que es algo que me resulta... Pero la vemos posando, pero en el acto en el que va a ser esculpida se expulsa de nuevo se expulsa a Bogart y a su propio marido de la escena, ¿no? O sea, tampoco la vemos en el acto de ser esculpida, la vemos preparándose para ello. Finalmente es verdad que lo único que vemos, bueno, aparte de una escena de baile breve, es la propia escultura, pero la escultura que al final es nada. Sí, es muy poquito lo que se ve, pero bueno, me llama la atención. Es verdad que no llega a verse el momento en que el escultor está golpeando, pero sí vemos toda la preparación. Sí. Pero bueno, es verdad que no llega el momento. Pero bueno, esto como curiosidad, ¿no? Tampoco es importante. De todas formas, yo en esta escena no dejo de pensar,
que hasta qué punto, a ver, siempre vemos las películas, nos gusta analizarlas, nos gusta comentarlas, pero a veces, recuerdo como cuando a Kurosawa siempre decía que cómo había elegido esos planos tan alucinantes, ¿no? Y él contestaba, porque no podía mover la cámara, porque si la movía entraba una fábrica y si se abría más el plano me entraba unos coches que pasaban por no sé qué sitio, ¿no? Y en esta escena inicial, aunque después la película, evidentemente, potencia la idea de sustraernos a la, digamos, parte artística de María Vargas para centrarnos solamente en la humana, pero no dejo de pensar que quizá de la carencia hizo virtud, ¿no? Porque realmente, ¿cómo puedes poner a Wagner bailando flamenco en plan más desbocado, ¿no? La única vez que la vemos bailar es cuando no en su parte, digamos, más humana, porque baila cuando está con estos gitanos, ¿no? Que baila de una manera privada, no hacia los espectadores, sino por puro placer. Y le vamos a bailar, pero lo que está bailando ni es flamenco ni demás, es como muy lento, muy secreto, donde, digamos, no nos resulte chocante. Esto lo comento solamente como idea que dejo ahí, porque nunca dejo de pensar en estas escenas que hay, evidentemente, una inquietud y una forma de querer contar del director, pero que también le puede ayudar o puede venir de, oye, ostras, es que poner a Wagner norteamericano no se va a dar, quizá no se den cuenta, pero con poco que sepan, porque a la vez que vemos bailar a Wagner, realmente, a ver, es que no... Claro, aquí yo siempre, no sé por qué, la escena me evocó y me trajo al recuerdo a Lola Flores, que en Estados Unidos dijeron de ella que no sabe cantar ni bailar, pero tienes que verla. Pues, no sé, a mí me trajo ese recuerdo de esta mujer, ¿no? De que era un torbellino encima del escenario, y es lo que están viendo cada uno de esos reflejos que vemos de los espectadores y cómo pues reaccionan a esa actuación, ¿no? Y bueno, hay que decir, porque he estado leyendo un poquito sobre cómo fue la actuación de Ava Gardner, y por lo visto la relación entre Mankiewicz y ella no fue nada buena durante el rodaje, y Mankiewicz no quedó muy conforme con la interpretación de ella porque no se veía muy cómoda teniendo ese acento latino hispano que le da en la película. Y no sé si también hubiera sido quizá un error, ponerla bailando flamenco, que a la mínima pues hubiera olido un poco, como dice Forte. Fijaros que en relación a esto, en la película que comentaban de Pandora y el holandés errante, que también me parece que sucede en España, y los actores hablan un poquito en español, Mario Cabré con un inglés, realmente muy terrorífico, ¿no? Claro que son cosas que a veces es mejor evitar. Entonces, por eso digo, ¿hasta qué punto? Evidentemente, aquí hay una intención, está clara, lo habéis dicho y estoy totalmente de acuerdo, pero no dejo de pensar que también quizá esa carencia le potenciara a lo mejor su idea o le diera pie a... ¿No? ¿Qué pensáis? Hombre, que la potenciara puede, pero yo creo que el hecho de que Mankiewicz prolongue tanto la escena del baile que no vemos, insista tanto en los planos de los espectadores y la dilate tanto, creo que es muy intencional por su parte. Ya digo que puede que sea lo que dices tú, que puede que se le inspirara el hecho de que Ava Gardner no supiera bailar, pero desde luego le saca partido, bastante partido como para que haya una... Claro. También te digo que para ser una mujer que se dedica a bailar y que se supone que tiene ese ímpetu a la hora de moverse, cuando está en esa fiesta con la aristocracia europea, de repente la saca un hombre a bailar y está completamente como un palo, que casi ni se mueve. Aunque también lo justifica la voz en off, una vez más, en este caso. Seguimos con mi escena, si os parece bien, que es la siguiente. Yo he elegido, la escena me ha parecido maravillosa, la escena en la que Harry hace una triquiñuela y engaña al productor que le tiene atado de manos y pies con su contrato, que va a ser el productor que dirija su película. El maquillaje era excesivo y muy oscuro. El peinado y los vestidos deben ser más naturales, sin extravagancias. Cuanto más sincera ante la cámara, mejor. La voz es buena, bien impostada. No quiero ver un profesor de canto ni a 1 kilómetro de ella. ¿Piensa usted estar más cerca? ¿Qué dice? Que si piensa usted estar más cerca. ¿De María? Si me hubiese hablado así, otro lo hubiese creído un cumplido. ¿Qué hacían esos hombres aquí? Aún no he contestado a su primera pregunta. Ya sé la respuesta. No la sabe. Pero usted nunca admite su ignorancia. Le asusta porque tendría que admitir además la posibilidad de que un hombre y una mujer se estimen de veras, de que sientan algo más elevado de lo que usted conoce. Bien dicho. Una respuesta que complacería al más exigente. Pero dinos, ¿por qué has llamado a esos individuos? Tal vez tu señor conozca la respuesta. O tal vez no quiera conocerla. Quiero conocerla. Es largo de explicar. Tenemos alquilada la sala toda la mañana.
No tardaré tanto. Me ha gustado esta escena por varias razones. Primero porque justifica mucho esa verborrea de la que hemos venido hablando en todo momento. Y es que todo son frases ingeniosas y todo son frases ingeniosas para explicar lo que se sabe. Hay un momento en el que le dice, ¿por qué lo has hecho? Es una respuesta muy larga. Le pone a decir, ¿tenemos tiempo? No, dice, hemos alquilado la sala toda la mañana. Ese tipo de escrituras que son auténtico trabajo de guión, de cómo explicar las cosas sin decir lo obvio. Y bueno, aparte de eso, me gusta mucho cómo aquí vemos cómo plasma Mankiewicz el veneno de Hollywood, ¿no? Toda esa burocracia, toda esa, digamos, esos estamentos que crea Hollywood, donde están los dueños de los estudios, que son auténticos tiranos y auténticos dueños de todas las carreras de gente, y vemos cómo pues se dirige a él diciéndole, puedes acabar con mi carrera, puedes acabar con la carrera de María en cualquier momento, lo haces por diversión, te he visto acabar con la carrera de otras actrices o de otras mujeres porque te apetecía. Me gusta cómo plasma eso. Y me ha gustado porque he visto reflejado también otra personalidad de otra película, como es Cautivos del Mal, de Vicente Minnelli, donde se ve reflejado un poco también el personaje de Kirk Douglas, que es esa maldad pura. Lo que pasa es que Kirk Douglas, pues a Kirk Douglas le venden con ese talante y tiene una personalidad tan grande que al final los tres personajes que dependen de él en esta otra película, que también hablamos de una peli contada desde 3 puntos de vista diferentes, en este caso se ven tan atados al personaje de este productor porque, a pesar de ser un villano terrible, es bueno y sabe lo que hace y es bueno para ellos. Sin embargo, aquí vemos también esa villanía, pero desde el punto de vista malo, ¿no? Desde el punto de vista de una persona que utiliza a cualquier persona y que ve el dinero como única herramienta para tener atado tanto al director como a la mujer que está a punto de contratar y a la que quiere hacer un contrato para llevarla al estrellato. No sé, me gusta porque además de hacer crítica al Hollywood de la época, también tiene parte de sátira con esos otros 3 personajes que pone alrededor, cada uno de dueños de estudios en Inglaterra, en Francia y en Italia. No sé, creo que me salió de ojo porque siempre me ha gustado mucho el tema del cine dentro del cine, el metacine, y que se vean estas costuras y que se vean estas rencillas y esta forma del funcionar del Hollywood de la época, me gustó mucho. No, porque son muy bonitas algunas partes, sobre todo en ese primer tercio de la película, los diálogos son muy brillantes, también porque en boca de Bogart se ponen algunos de los mejores diálogos, algunas de las mejores respuestas. Cuando aparece la esposa de Bogart en la película, también. Me gusta mucho que en el momento que están en la casa de este productor rico, ella también tiene 2 o 3 frases certerísimas, muy, muy irónicas, ¿no? Muy punzantes, de mucha inteligencia. Está muy bien, ¿no? Esa parte de los diálogos brillantes. Te están contando lo obvio, pero no utilizando las palabras o las frases más obvias, ¿no? Dándole esa vuelta, que es lo que hace tan interesante un buen guión, una buena película, ¿no? La siguiente escena, Miguel, creo que es la tuya. Sí. Bueno, yo he escogido en realidad una escena que son 2, que es una escena repetida desde 2 puntos de vista, que es la escena en el casino de Cannes, si no recuerdo mal, o en la Costa Azul francesa. Te lo propusiste desde el momento en que tuve la desgracia de conocerte. Me has dado siempre mala suerte, como a todos los que han estado a tu lado. ¿No sería más discreto que lo discutieran luego y sin público mejor? No te metas, Oscar. Además, no eres una mujer. Yo no sé lo que eres. Todo menos una mujer. No has sido capaz de querer, de dejar que te quieran. La primera vez que te vi me pareciste una señorita. Pero he cambiado de opinión. Eres peor que una fiera, un cuerpo lleno de vida, pero sin alma. Me has tratado como a un imbécil. En adelante harás lo que yo quiera. Caballero, ¿me permite? Bueno, y he escogido esta escena justo por un tema que hemos hablado bastante ya a lo largo del podcast, que es como la película se nutre mucho del tener esos 3 puntos de vista. Y esta escena, lo que me interesa de ella es que hace algo que, si no recuerdo mal, no hace en el resto de la película, que es repetir una situación exacta en algunos puntos, pero cambiando el punto de vista narrativo y también el visual, que es lo que me interesa.
Entonces, en esta escena del casino lo que vemos simplemente es como están esa serie de personajes de la nobleza decadente sentados en una mesa del casino, aburriéndose como ostras los unos de los otros. Entra María, entra el personaje de Ava Gardner con una alegría que le ha venido súbita, no sabe muy bien por qué. Entra su marido, que la acusa de haberle robado dinero, la agrede verbalmente, y entra en escena de pronto el conde, le da ese bofetón al marido, no llegan a estar casados, el millonario que es su supuesto amante. Le da ese bofetón el conde al millonario y se la lleva consigo. Y la primera vez que se nos cuenta esto, claro, hay una serie de misterios en esta escena. De hecho, la propia voz del personaje que lo cuenta, que es el Relaciones Públicas, que ahora trabaja para el millonario, habla de la actitud del personaje de Ava Gardner, de su absoluta indiferencia, de su absoluta frialdad, y intenta imaginarse por qué es así, y nos dice, imagínenselo ustedes porque yo no puedo. Y creo que es muy llamativa también en esta escena la forma de presentar las situaciones que ocurren de una forma muy, muy súbita. Por ejemplo, nosotros lo primero que vemos en la escena es un plano general de todos los comensales en la mesa, los nobles y ese publicista aburridos los unos de los otros, y de pronto hay un corte súbito de plano, vemos la puerta del casino que da a la sala donde se está jugando y entra el personaje de Ava Gardner. Entra de pronto en la escena y la empieza a resignificar sin que sepamos muy bien cómo. Y luego, de la misma manera, entra de pronto, por otro corte brusco de plano, el personaje del millonario, su amante en ese momento. Y le empieza a hacer esa serie de acusaciones de que la ha robado, de que no es una mujer, de que es solo un animal, en fin, una serie de burradas que le empieza a decir. Y vemos que la forma de rodarla de Mankiewicz es confrontación pura, es una serie de planos contra planos muy, muy cortantes porque no se corresponden además con el contenido del diálogo, sino que buscan continuamente las reacciones de uno y otro mientras están escuchando, hasta que hay una nueva entrada súbita, esta vez no por corte de plano, sino por entrada en cuadro, que es la del conde, que es un personaje del que hasta ese momento no sabíamos nada, que entra por la parte izquierda del plano, mientras el personaje del millonario le sigue gritando a Ava Gardner y le propina ese bofetón y se va con ella. Es decir, aquí en esta escena pasan muchas cosas que no comprendemos. Básicamente dos. ¿Por qué el personaje de Ava Gardner de pronto parece contenta en esa escena y por qué decide irse tan súbitamente con el conde? Luego, antes de que la veamos repetida, veremos que hay un pequeño interludio que nos presenta un poco al conde y que nos presenta cómo se han conocido de forma casual un rato antes en un campamento de gitanos en el que ella se ha puesto a bailar. Y yo creo que ahí eso la explicación que nos introduce en esa escena no importa tanto la aparición narrativa del conde, sino lo que tiene de arrastre para el personaje de Ava Gardner, lo que tiene de que hay en ese encuentro con el conde que de pronto la cautiva. Y creo que mucho de eso tiene que ver con cómo él tiene un acceso al personaje en su esencia, rodeada de gitanos, que es lo que su matrimonio con el conde, el entorno que le terminara por negar, pero bueno. En ese momento, digamos, tenemos un pequeño acceso a lo que es la autenticidad del personaje y la escena, ya digo, se vuelve a repetir. Esa segunda repetición de la misma situación en el casino, lo que me gusta mucho es como no solo está significada por la perspectiva narrativa, el conde el que cuenta en off, sino visual. Todo lo que vemos sigue la mirada del conde. La escena, de hecho, se inicia con una serie de 2 travelings en un espacio que no hemos visto en la escena anterior, que es la sala de juego, y no el salón donde están los nobles conversando, el salón contiguo. Vemos como el primer traveling lo sigue a él, el segundo traveling lo sigue a ella, el primer traveling va de izquierda a derecha, el segundo de derecha a izquierda, y ya la escena está creando una convergencia muy fuerte entre los dos. Está significando el espacio y todos los extras y todos los objetos que salen hacia la unión. También vemos incluso las bambalinas, vemos que lo que ha pasado en la escena para que el millonario se enfade es que ella ha salido con un poco de dinero que le ha robado y se lo ha dado creo que un criado de él, uno de sus amantes. Y incluso hay un plano que me intriga mucho porque el conde ha visto todo eso. Cuando ella se vuelve de la ventana después de haberle dado el dinero, se miran frente a frente, Mankiewicz lo recorre en un plano y él la interroga con una mirada que la verdad es que me desconcierta un poco porque parece incluso de
de comprensión o de complicidad. El conde se hace una idea de lo que acaba de hacer, se hace una idea de que esta mujer tiene un amante y se hace una idea de que está engañando al millonario, y luego, sin embargo, terminará matándola por un motivo similar. Pero bueno, la cosa es que pasamos a lo que es la repetición pura de la escena, que es cuando ella entra en esa sala donde el resto de nobles se aburren entre sí, y esta vez el paso a esa situación no es por corte, como decía en el anterior plano, no es que ella entra de pronto por la puerta y cambia la escena, sino por seguimiento. Vamos viendo cómo entra seguida por el millonario y seguida por su perspectiva visual. Y la escena esta vez no es de confrontación, que es a lo que voy. No está rodada en esa serie de planos contra planos muy tensos, muy cortantes, entre lo que el millonario le dice y ella recibe, entre todos esos insultos, sino que Mankiewicz mantiene todo el plano durante esa discusión. Vemos que se forma una perfecta línea recta entre Ava Gardner, que esta vez está vista de espalda en un pequeño escorzo, y el personaje del conde que está detrás, y el millonario que le está gritando en ese momento no es más que un obstáculo que se interpone en esa línea recta entre los dos. Y cuando el conde intervenga y le propine el bofetón, lo que vemos que hace es simplemente quitar ese obstáculo de en medio. Y creo que todo eso está muy bien contado, ya digo, por esa repetición de la escena, esa variación de las perspectivas y esa idea de que la segunda repetición de la escena parece darnos una aproximación más cercana a las motivaciones del personaje de Ava Gardner, que es esa búsqueda de su príncipe azul, pero que sin embargo esto la película luego en buena medida lo niega. Pese a que parezca que esta repetición nos da un acceso más directo al personaje, sigue siendo el personaje filtrado por el conde y sigue siendo un personaje un poco sumido en el misterio. Quizá lo que comentas, Miguel, de la escena en que Ava Gardner lanza el dinero a este gitano con el que le hemos visto antes bailar, yo creo que el conde lo comprende, porque no solamente es que le dé dinero al amante, ¿no? Es que ese amante es uno de los gitanos y ese dinero va a ir para la comunidad, ¿no? Lo veo también como un gesto de no solamente pago al amante, sino generosidad hacia la gente donde viene ella, ¿no? Que esa gente, la condesa descalza, ¿no? Como dice el propio... Eso no lo voy a tener en cuenta. No, pero lo digo es un poco también para ver qué os parece a vosotros, ¿eh? Tampoco lo afirmo. Sí, bueno, la verdad es que ahora lo noto un poco al margen de lo que quería decir de la escena, pero sí, no había... Me he comentado porque el otro no hay nada que comentar. Miguel, he comentado eso que un poco lo que ha puesto un poquillo de duda, ¿eh? Y nos queda tu escena, Fuerte. ¿Cuál has elegido tú? Pues yo he elegido ese momento en que el conde con su hermana llevan a María Vargas a su gran mansión, a su gran casa, y le muestran ese pasillo donde están todos los cuadros del linaje familiar. Esa fue Beatriz Fabrini. Qué extraño. ¿Por qué se retrataría con la espada y el niño? Ese niño era su hijo. La espada perteneció a su marido. Se la dieron al morir su esposo en una estúpida guerra entre ciudades italianas. Eleonora. Mi esposo también murió en la última. Se hundió en el océano. No tuve ni el consuelo de su tumba. Eleonora. Es mucho mejor que Vincenzo le cuente a usted la historia de nuestros ilustres antepasados. Por ejemplo, de Francisco el Gordo. Francisco esperará. Tengo el honor de presentarle a Benvenuto Torlato. Usted y él se parecen mucho. Gracias. Me enorgullece ese parecido. Admiro a este caballero. En él tuvo César Borgia el más leal de sus asesinos. Terminó mal, le mataron a puñaladas y lo arrojaron al Arno. ¿Cuáles son los motivos de esa admiración? Su intuición. Bueno, pues esa escena comienza de una forma que me gusta mucho, ¿no? Se acaban de conocer, la lleva a casa, etcétera, ¿no? Todavía vemos a este conde que es casi... Ella ha tenido dos relaciones con el productor cinematográfico, con una relación blanca, un productor con el que parece que la tiene como su amante, pero con el que nunca tienen relaciones sexuales. Después está con este millonario con pinta de tipo perverso y retorcido, ¿no? También tan magníficamente interpretado por Mario Göring, que este bravano, ¿no? De la escena que antes nos comentaba Miguel, al que el conde abofetea, con el que tampoco tiene una relación sexual. Bravano se conforma con que todo el mundo piense que se acuesta con ella, aunque no sea verdad. Él prefiere, ese momento tan divertido, ¿no? Cuando están comentando, la voz en voz comenta que Bravano prefiere que la gente piense que se acuesta con ella, aunque no sea verdad, que acostarse con ella y que nadie lo sepa, ¿no? Quizá también un golpetazo a esa cierta actitud machista, ¿no? De esos personajes que les encanta vanagloriarse de
su conquista, me parece que disfrutan más contándolo que viviéndolo, ¿no? En esta escena me gusta mucho, comienza con un gran plano general, donde vemos el fondo del pasillo, está marcado por dos grandes cortinajes rojos, ¿no? Y las paredes del pasillo llena de cuadros, ¿no? Y donde entran el conde, María Vargas, Ava Gardner, y la hermana del conde, y él empieza a decir que, bueno, aquí está todos los cuadros, el linaje familiar, tenemos Torlatos, tenemos Fabrinis y tenemos Torlatos Fabrinis, ¿no? Que me encanta. Cuando entran ahí, la luz, la secuencia está iluminada con un tono, no voy a decir en penumbra, porque no llega a ser penumbra, pero no es luminoso. Dominan los rojos, dominan los tonos apagados. La sensación es que, aunque es una gran mansión y vemos la riqueza y el poderío, pero ya huele a decadencia en el plano. Ya se está viendo que eso está, realmente están entrando, me encantó porque la sensación es, están entrando en el mausoleo familiar, en la cripta familiar. Es como donde vamos a ver, pero en vez de tumbas vamos a ver cuadros. Pero cuando hablan de esos cuadros, en realidad están hablando de tumbas, ¿no? La misma hermana, cuando se acercan al primer cuadro, lo primero que comenta, enseguida se pone a hablar de su marido muerto en la guerra y que no tiene descendencia. Ya vemos ahí el tono, de repente la película se empieza a llenar de oscuridad en un momento que es el más luminoso para la vida de María Vargas, ¿no? Que por fin ha encontrado a su príncipe encantado. También empezamos a ver el primer apunte que comentaba antes, que me hubiera gustado que se hubiera desarrollado un poquito, pero bueno, una tontería, ¿no? Pero bueno, quizá que hubiera tenido un poquito más de... También la película tiene que terminarse en algún momento y no tienen para... No, esto no es una serie televisiva, digamos, ¿no? Pero ese primer apunte de la oscuridad que en realidad sume digamos, no sé decir la depresión, pero sí lo tienen en esa oscuridad vital en la que vive el personaje del conde por la desgracia física que padece. Vemos ese primer apunte cuando está mostrando el cuadro que a él le gusta de su familia, ¿no? Que cuando Ava Gardner le dice, pues este antecesor me recuerda a ti, y él se siente orgulloso, y a quien está presentando es a Benvenuto Torlato, ¿no? Que fue uno de los asesinos más leales de los Borgia, ¿no? Ese es el personaje con el que se identifica, que tú ya como espectador dices, pero bueno, pero este conde, o sea, ¿esto qué significa, no? Ese detalle me encanta. Son 2 o 3 planos muy, muy breves, pero creo que muy significativos, visualmente muy, muy potentes, sobre todo esa primera entrada, que además es un plano que se los vea yo en el centro del plano, muy pequeñito, con todo ese pasillo enorme, techos altos, realmente están entrando en eso, tengo la sensación de ese mausoleo enorme donde literalmente está agonizando la nobleza, donde agoniza esa familia y donde también va a agonizar María Vargas, ¿no? Pues con esto llegamos al final de La Última Flecha, chicos. No sé quién es el próximo en elegir película. Pues era Mariona, pero como no está ahí con nosotros... Pues vamos a dejarlo en incógnita en esta ocasión. Así que nada, José Luis Forte, Ignacio Pablo Rico y Miguel Muñoz Garnica, como siempre, un placer, muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Y a vosotros, pues nada, deciros los que nos estáis escuchando que tenéis toda la información de cine en el antepenultimomohicano.com y que os esperamos en la próxima Última Flecha. Os ha hablado Daniel Hurtado. Un abrazo. La Última Flecha. Visítanos en www.elantepenultimomohicano.com.